Radio Morata. Servicios informativos. La invitada que tenemos hoy estuvo con nosotros en el pasado mes de enero y me ha parecido oportuno invitarla de nuevo por el tema que vamos a tratar. Es con respecto a las noticias aparecidas tras la última sentencia del Tribunal Supremo en perjuicio de los consumidores de productos bancarios. Se trata de Patricia Suárez, presidenta de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros. Asufin, recordamos, que se dedica a defender los derechos de los clientes bancarios afectados al haber sufrido algún tipo de abuso en la contratación de productos complejos. Buenos días, Patricia. Gracias por estar con nosotros de nuevo en Informativos de Radio Morata. Buenos días, Araceli. Encantada de estar con vosotros otra vez. ¿Qué tal? Oye, una cosa, mujer Wonder Woman, ¿qué significa? Que tú lo eres. Bueno, en mi caso me lo pusieron al principio de empezar a defender este tipo de abusos. Estábamos en un foro en Internet y un día alguien dijo que parecía la Mujer Maravilla porque la verdad es que estaba muy activa, con muchas ganas de pues no de guerra, sino de que las cosas se hicieran bien. Y entonces me lo pusieron en el foro y a partir de ahí todo el mundo me llama Wonder Woman. Ya lo veo en todos los sitios, es verdad. Pues tenía ganas de preguntártelo. Sí, gracias. Bueno, Patricia, cuando hablamos en el mes de enero, parece ser que había una sentencia favorable en defensa de los afectados por los gastos de los créditos hipotecarios. Pero ahora, ¿cuál es la noticia a la que me refiero? Pues verás, en diciembre de 2015 efectivamente hubo una sentencia que daba la razón a los afectados por productos financieros. Lo que decía es que todos aquellos que habíamos pagado los gastos de constitución de la hipoteca no lo habíamos hecho correctamente porque lo tenía que haber pagado el banco. A partir de ahí muchísima gente empezó a reclamar estos gastos en tribunales y hubo una auténtica revolución porque había tribunales que daban todos los gastos, había otros que sí que daban la tasación o el impuesto y otros que no. En fin, la verdad es que estaba el tema dividido. Con la última sentencia que salió ahora en el Supremo, la cuestión se zanja, en principio se zanja, porque lo que nos dice el Supremo es que los gastos en general, lo que es el arancel del notario, el arancel del registro, sí que lo tiene que pagar el banco, pero en el caso del impuesto de actos jurídicos documentados, que además es la parte más gorda, si me lo permites, del impuesto, del gasto, que son pues prácticamente el 70% del total, lo tiene que pagar el cliente. Es decir, que eso es lo que está ahora en contra, que antes estaba a favor. Efectivamente. Entonces ahora resulta que este impuesto lo tenemos que pagar los clientes, pero la verdad es que nosotros desde Asufin no estamos de acuerdo. Hay muchos abogados, asociaciones que ya se han manifestado contra este pronunciamiento del Supremo. Ya, y ha supuesto un revés. ¿Le vais a plantar cara desde la asociación? Sí, desde la asociación vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho. Recordemos, por ejemplo, que con la cláusula suelo tuvimos un varapalo porque, por un lado, en la sentencia de mayo de 2013, el Supremo lo que decía es que nos teníamos que quedar sin suelo porque era una cláusula abusiva, pero el Supremo al mismo tiempo nos decía que el dinero que hubiésemos pagado de más no nos lo íbamos a recuperar porque ya era pasado. Uh-huh. Sin embargo, llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dijo que esto no era así. Nosotros creemos que en este caso nuevamente no se está haciendo justicia. Creemos que el impuesto de actos jurídicos documentados es verdad que lo tiene que pagar el cliente, pero si el banco lo ha incluido en una cláusula que consideramos abusiva, creemos que entonces es el banco el que lo tiene que pagar. Yeah. Y en la mayoría de los casos es así. Uh-huh. Nos han puesto cláusulas, para que te hagas una idea, Araceli, yo he leído cláusulas en las que dice el cliente tendrá que pagar este gasto, este otro. Y este otro, que por ley le corresponde al banco, también lo tiene que pagar. Y esto lo hemos visto escrito. Eso es una cláusula abusiva, desequilibrada, y creemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a reconocer que en estos casos sí que nos tienen que devolver el dinero. Pues sí, mira, según un comunicado con tus propias palabras, dice así: esta sentencia no nos va a detener. Una vez más, tenemos que llegar a Europa. Efectivamente. Nosotros vamos a plantear, además tenemos demandas colectivas en marcha y vamos a plantear cuestiones prejudiciales. Esperamos que los jueces
nos hagan caso y las acojan, y llegaremos hasta Europa, porque lo que no puede ser es que los bancos en nuestro país hayan ido colocando cláusulas abusivas y no tengan ninguna condena. Uh-huh. También eres representante de España en el Comité de Defensa de los Consumidores Europeos y has asistido a encuentros frente a las instituciones y políticos en Polonia, en Grecia y en Bruselas. E impartes además conferencias sobre hipotecas abusivas. Todo esto quizás te lo facilite un poco el acudir. Sí, a ver, nosotros nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo, cuando nosotros empezamos, lógicamente nos centrábamos en los problemas que teníamos en nuestro país, pero luego te das cuenta que en el resto de Europa, desgraciadamente, somos de alguna manera distintos en los idiomas, las culturas, pero los bancos se han comportado exactamente igual en todos los países. Ponemos en común lo que nos ha pasado en un sitio y en otro y efectivamente a todos nos ha pasado lo mismo, y ahí es donde hacemos fuerza y donde tenemos que hacer valer que somos europeos. Y por eso, pues, llegar a Europa y decir que los consumidores, los usuarios financieros, necesitamos que nos amparen y que nos protejan de estos abusos. ¿En cuántas ocasiones a su fin ha demandado a toda la banca? Muchas. ¿Sí? Muchas, pero la más contundente probablemente haya sido la de los gastos hipotecarios, porque nos empezamos a cansar de que los bancos lo que nos digan es esta cláusula es de ese banco y no es mía, entonces a mí no me vincules con esto. Entonces al final uno se termina cansando y decimos, mira, vamos a demandar a todos, con este tema concretamente de los gastos hipotecarios, los vamos a demandar a todos y así no pueden escurrir el bulto. Qué bueno. Y así estamos. ¿A todos? Sí, tenemos 4 demandas colectivas. Ya. Y no hemos dejado fuera a nadie. Al único que dejamos fuera fue al BBVA, porque el Supremo ya había dicho que su cláusula era abusiva. Entonces hemos ido contra todos los demás. Bueno, pues no solo se trata de que los clientes deberían de haber recibido la devolución por la cláusula suelo, se trata que a partir de esta sentencia, en las nuevas hipotecas, el cliente se tiene que hacer cargo del impuesto de actos jurídicos documentados. Y esto es lo que ha salido, lo que ha fallado últimamente el tribunal, ¿no es eso? Sí, es esto. Y además lo que sucede cuando la gente se pregunta ¿y por qué seguís peleando? ¿Y por qué seguís demandando? Bueno, es que si no lo hacemos, van a seguir colocándonos este tipo de cláusulas. Por ejemplo, si uno ahora va a pedir una hipoteca al banco, nos va a colocar todos los gastos. No solamente el impuesto, que es el que ya ha dicho el Supremo que nos toca definitivamente, no solo todos los demás. El arancel del notario, el arancel del registro, que ya nos han dicho que tampoco lo tenemos que pagar, pues también. Entonces, no podemos permitirlo, tenemos que batallar para que nosotros tenemos que pagar lo que corresponda por ley, y nada más. Mira, una de las cosas que decía el Supremo en esta sentencia, que a mí me parece increíble, ha tenido que poner por escrito que las copias de las escrituras las pagará cada uno las suyas. Fíjate. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que tenga que poner esto tan evidente, tan obvio? Bueno, pues porque hasta ayer yo pagaba mi escritura y también la del banco. Claro. Así ha sido. El banco nos ha obligado a pagar lo nuestro y lo suyo también. Y esto no se puede permitir. ¿Y por qué crees que ha pasado esto? Bueno, yo creo que es un poco la cultura de la impunidad, ¿no? Ellos tienen la información, ellos tienen el poder y estaban muy acostumbrados a que mientras la verdad es que los españoles tenemos que aprender a protestar más. Mientras hemos estado con las vacas gordas, pues bueno, que te colasen una comisión por aquí, una comisión por allá, te aguantabas. Y ha sido con la crisis donde hemos empezado a revisar cada uno de nuestros gastos y a darnos cuenta que poquito a poquito pues van esquilmando nuestros ahorros y que esto no se puede permitir. Ya. Tu asociación ya emprendió acciones legales contra entidades, contra las entidades financieras. Hace ya 8 años empezasteis con una, pero por lo que acabamos de informar aún queda mucho camino por recorrer, Patricia. Queda mucho por hacer porque los bancos no aprenden la lección. Ellos están más en el cumplimiento formal de la ley,
firma aquí que lo has entendido todo, pero no te lo explico antes. Tú firma aquí que lo has entendido todo y ya está. Y si no, no te doy la hipoteca. Entonces, así no cambia. Necesitamos un verdadero cambio de cultura bancaria en el que los bancos comprendan que nosotros esta asociación, y yo creo que nadie que nos oiga está en contra de los bancos. Los bancos tienen que existir, son muy importantes para la estabilidad financiera, para el mercado, para que nuestro sistema funcione, pero no pueden existir contra sus clientes. Y este cambio que ya sucedió en otras entidades, como pueden ser las farmacias, por ejemplo, o otro tipo de corporaciones, los bancos se pensaban que a ellos no les iba a llegar nunca, que ellos nunca iban a tener que responder ante sus clientes, y esto es lo que tiene que cambiar. Ya, y uno de los objetivos es cambiar la relación cliente-banco. ¿Tú crees que eso lo vais a lograr en algún momento? Sí, yo creo que lo vamos a conseguir ¿Sí? por dos razones. La primera, porque ahora somos más beligerantes y defendemos más nuestros derechos. Y la segunda, por pura tecnología, Araceli. No sé si los oyentes lo sepan, pero yo lo cuento. Ahora hay bancos que operan solamente por el móvil. Ya no hay oficinas bancarias. La gente joven cada vez quiere ir menos a la oficina bancaria. Estos nuevos bancos no tienen nada que ver con los actuales y estos son los que van a obligar a cambiar. Porque la gente joven va a pedir otras cosas, necesita otras cosas. Y no necesitan una tarjeta del banco, quieren pagar con el móvil. Y esto ya existe, esto ya es una realidad. Y los bancos se tendrán que adaptar a esa nueva realidad. El otro día veía un banco de estos nuevos, que son las famosas fintech, un banco, he visto un inglés y también un alemán, que además van a empezar a operar en España dentro de nada. Tenían el servicio de atención al cliente por WhatsApp. Tú mandabas la reclamación por WhatsApp y te contestaba por WhatsApp. Claro, es más directo, es más inmediato y además ellos te dicen, nosotros no queremos ser tu banco, queremos ser otra cosa, queremos ser lo que realmente necesitas. Ya, tu amigo, esto vamos. va a cambiar, claro. Bueno, pero al final con precaución, porque nunca nos debemos fiar, pero yo creo que sí que esto va a cambiar. Sí. Bueno, vamos a hablar de multidivisa, que, como dijimos en la otra ocasión, es la niña bonita de Asufin. Hipoteca multidivisa. Efectivamente, nosotros en 2011, cuando todo el mundo estaba reclamando cláusulas suelo y preferentes, que eran pleitos que afortunadamente pues se ganaron bien, nos empezaron a llegar afectados por hipoteca multidivisa que no encontraban defensa en las asociaciones ni en los abogados. Nosotros nos dimos cuenta rápidamente de que esto era una auténtica aberración y que teníamos que defenderlos. Una multidivisa es una hipoteca que lo que le decían básicamente los bancos para convencer que esto era lo mejor es que tú ibas a pagar menos tipo de interés porque tu hipoteca iba a estar referenciada al yen japonés o al franco suizo. Y que como allí los tipos de interés estaban más bajos, pues a ti te iba a costar más barata la hipoteca. Lo que no le decían a la gente es que esto no solamente afectaba a tu cuota, afectaba también al capital pendiente de pago, de manera que tenemos afectados que llevan 10 años pagando su hipoteca y deben más de lo que han pedido. Ay, qué horror. Sí, es una pesadilla. La multidivisa es una pesadilla. Contra la multidivisa empezamos a trabajar muy pronto y recientemente, en noviembre de 2017, recibimos una sentencia precisamente de Asufin en la que nos daba la razón el Supremo y a partir de ahí ha habido una auténtica avalancha de demandas y de sentencias también, porque nosotros veníamos trabajando ya desde hace mucho tiempo y tenemos más de 300 casos ganados. Sí. O sea que se han ganado casos, habéis podido solucionar. Se han ganado y la gente que nos esté oyendo que tenga una hipoteca en yenes, una hipoteca en francos suizos, incluso hay algunos que cambiaron a libras o a dólares, no debe dejarlo pasar. Para que te hagas una idea, Araceli, el otro día que a todos mis socios les tengo mucho cariño. Tú vas a la peluquería y que y yo, pues bien, ¿y tú? Pues, porque tengo una hipoteca en yenes. Pues bueno, mi peluquera tenía una hipoteca en yenes. Vamos a recalcular su hipoteca y ella ha pasado de tener una hipoteca de 150.000 euros a tener una hipoteca de 60.000 euros. ¿Por qué? Pues porque todo el dinero que lleva pagando durante estos 10 años se han aplicado correctamente a la reducción de la deuda
y no se ha tenido en cuenta que estaban llenos. Es que es una barbaridad, ¿eh? Claro. Imagínate una persona que nos esté escuchando ahora, que tenga su hipoteca, que mi peluquera pidió 95.000 euros y que después de 10 años debe a 150. ¡Qué barbaridad! Es que eso mata a cualquier familia. Sí, claro. Sí, porque a su fin pelea porque los afectados recuperen su dinero y quizás mucha gente no sabe, no sabe que en este camino de abusos pues se han perdido también mucha salud la gente. Mucho, mucho. También trabajamos en una fundación que se llama FinSalud. Sí. Cuando nosotros entramos a FinSalud nació sobre todo porque tenían constancia de que las personas mayores que habían tenido preferentes habían perdido mucho la salud, que había habido incluso infartos por esta presión, claro, por esta crisis que tenían, ¿no? Crisis de ansiedad y todo esto. Cuando nosotros entramos en FinSalud, lo que les insistimos a los investigadores, porque hay científicos en la fundación, es que había que investigar también a los afectados por hipoteca multidivisa, porque lo que nos llegaba a la asociación era gente que realmente no dormía, tenía que tomar pastillas para dormir, es que no miraba menos. De manera compulsiva al móvil para ver cómo estaba el yen, para ver cómo estaba el franco suizo. Realmente estaban muy ansiosos, y cuando los estudiaron, los resultados fueron tremendos, porque en algunos parámetros los afectados por hipoteca multidivisa estaban peor que los preferentistas. Claro, claro. Y hay que tener en cuenta además que el rango de edad es diferente. Los preferentistas estaban entre 60 y 70 años, mientras que los de multidivisa estaban entre 35 y 45 años. Y que duerman menos una persona joven que una persona mayor es llamativo. Pues sí. Y este tipo de cosas las estamos estudiando, estamos presionando mucho para que pronto, porque si esto fuera Estados Unidos, Araceli, meteríamos demandas pidiendo no solamente que nos devolvieran el dinero, sino el daño moral que nos han causado. Pero como esto no es así, pues tenemos que aportar esos informes científicos que demuestren que efectivamente que te coloquen un producto financiero tóxico afecta a tu salud. Y en esto trabajamos también desde Asufin. Muy bien, pues vamos a recordar, Patricia, a nuestros oyentes que todos los miércoles a partir de las 13:15 atiendes las llamadas Efectivamente. En el 95.1, ¿verdad? De la FM. Sí, efectivamente. Allí estamos, y además es un espacio muy interesante porque yo intento explicar las cosas que están sucediendo, pero también entran llamadas o hay gente que deja su mensaje en el contestador y en vivo les contestamos a las dudas que tengan, intentamos explicar qué pueden hacer. En fin, yo creo que es un servicio público que los usuarios lo agradecen mucho. Pues es muy interesante, Patricia, para que alguien que precise alguna aclaración, pues bueno, se ponga al habla o escuche tu programa. Efectivamente. Y ahora, para despedirnos, unos consejos para nuestros oyentes, que es posible que alguien que nos escucha haya sido víctima en algún momento de una operación bancaria tóxica. Sí, una persona que nos esté oyendo piensa que ha sido engañado por el banco, yo lo que le diría es que recopile toda su documentación, que venga a vernos, nosotros veremos su documentación y le diremos si efectivamente puede reclamar o no. Y para la gente que vaya ahora a contratar una hipoteca, abrir una cuenta bancaria o sacarse una tarjeta de crédito, para estas personas también les ofrecemos un servicio de asesoramiento en el que ellos nos vienen con distintas hipotecas, les preguntamos qué es lo que necesitan, qué es lo que prefieren, a cuántos años, y les ayudamos a tomar esa decisión para que no vuelvan a sentirse engañados otra vez y puedan dormir tranquilos. Muy bien, Patricia, pues como tu asociación se llama Asufin, nuestros oyentes pueden perfectamente encontrarlo. Sí, en asufin.com. Vale, pues muchas gracias, Patricia Suárez, presidenta de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ti, Araceli. El placer ha sido mío. Un beso. Un abrazo muy fuerte. Vale.